Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar el estudio de esta noche, la divinidad de Cristo. Van a recibir un material completo, uno por cada familia. Quizás nosotros no podamos completar todo el estudio porque el estudio es grande, pero sí va a tener todo el material. ¿Por qué escogimos este estudio para hoy? Porque precisamente ahora en el mes de abril vamos a, Vamos a tener la llamada semana de resurrección, o la semana en que recordamos en la última semana de Cristo en la tierra, y algunos creen que Cristo muere el viernes y resucita el domingo. No, eso no es así. Simplemente recordamos la última semana. ¿Y por qué Cristo no muere, como algunos nos enseñan? Porque Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. Y nuestro fundamento, el fundamento de la fe cristiana, está precisamente en que Cristo es Dios. Y si no tenemos esto bien claro, toda nuestra fe se derrumba, toda nuestra esperanza desaparece. Y o sea, nuestra doctrina se va al piso. Tan sencillo como eso. Es igual que la doctrina de la Trinidad que ya dimos en el estudio. Si no tenemos bien claro que Cristo es Dios, lo cual la Escritura lo enseña muy bien, nuestra fe se va a desvanecer. Porque precisamente de eso trata la Escritura, y nuestro fundamento precisamente es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo, y por lo tanto, si Cristo no es Dios, entonces el fundamento no es sólido y nuestra fe no va a ser lo suficientemente fuerte. Así que vamos a ver muchas cosas. Jesucristo posee los nombres y títulos de Dios, ¿ok? Si posee los nombres y títulos de Dios, es que Jesucristo es Dios. La gente no puede asimilar esto en el sentido de que cómo es que Dios se pudo haber hecho hombre. Acuérdense que el poder es de Dios, pero en el misterio de la piedad precisamente dice que Cristo fue manifestado en carne, pero sin dejar de ser Dios. Y vamos a ver, y usted lo va a tener en el material, muchos pasajes que aseguran que podemos estar completamente allí con una seguridad plena de que Jesucristo es Dios. La palabra de Dios lo enseña, así que no es algo que nosotros estamos diciendo. Yahvé es el nombre que se usa para Jehová. Jesús pretendió para sí mismo el nombre de Dios más reverenciado por los judíos. O sea, para los judíos, Yahvé, que aparece después se pronuncia Yahvé, pero aparece sin las vocales. Pero realmente vamos a ver que el nombre de Dios no es Yahvé, es Yo Soy. Y vamos a ver que ese mismo atributo lo tuvo Cristo. Es un nombre sagrado y reverenciado por los judíos, que es pronunciado Yahvé, pero nada más que se ponen las consonantes, no las vocales. Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Así fue como Dios se dio a conocer a Moisés. Cuando Moisés, Dios le dijo: vete al pueblo, le dijo: bueno, ¿y quién le dijo que me envió? Yo soy. Yo soy encierra la eternidad de Dios, quien no tuvo principio, quien no tuvo final. Pero ese es el nombre, Yo Soy. Y claro, hay unos nombres en hebreo que lo vamos a ver, que también se atribuyen a Cristo, y por lo tanto, sin duda, a duda, Cristo es Dios. La frase Yo Soy no es la palabra que ellos usan en esta palabra Yahvé. Sin embargo, esta palabra Yo Soy es derivado del verbo ser, del cual viene el nombre Yahvé, que aparece en la Biblia en Éxodo 3:15. La Septuaginta, que es la revisión que hizo llamada de los 70, traduce la frase Yo Soy, que es donde se toma Yahvé o Jehová para los judíos, en Éxodo 3:14, como Ego Eimi. Esa es la palabra en hebreo. Usted dirá: bueno, ¿y para qué el pastor pierde tiempo con esto? No, hermano, no estoy perdiendo tiempo. Es para que nosotros nos demos cuenta que Jesucristo tiene los atributos de Dios, y que los nombres que se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento también se le dan a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque si no, todo se va al piso. Si Jesucristo no es Dios, usted va a ver en el material que yo le voy a dar, fue el más grande mentiroso de toda la historia. Porque él no solamente lo dijo, sino que se dejó adorar. Y usted, vamos a verlo quizás en el estudio, y si no, lo va a tener en el material. Así que la frase que se usa para Yo Soy, según la Septuaginta, de acuerdo al hebreo, es Ego Eimi.
En varias ocasiones Jesús empleó el mismo término, ego eimi, que es una frase que se usa en el griego también sobre sí mismo, siendo así solo que puede ser usada por Dios. Jesús se describe este título en otros casos. Si no creéis que yo soy, ego eimi, lo mismo que se aplica para Jehová, en vuestros pecados moriréis. Eso está en Juan 8:24. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, ego eimi. O sea, el yo soy de Cristo. No voy a repetir más el ego eimi, usted lo van a tener allí para no caer en esa redundancia. Cada vez que Cristo dijo yo soy, es el mismo yo soy en el original que se le atribuía a Dios cuando Moisés le dijo, ¿quién le voy a decir al faraón o quién le voy a decir al pueblo que tú eres? Yo soy. Yo soy me ha enviado a vosotros. Le tienes que decir al pueblo. Y ese yo soy es el que se va a presentar como el Dios que tú te vas a presentar delante del faraón. Porque faraón no lo entendía, pero los israelitas tenían que conocer cuál era el nombre que Dios. Así que el yo soy que se le daba a Dios también se le dio a Jesús. Jesús persistió afirmando su deidad. ¿A quién buscáis? Ese es un pasaje que está en Juan 18. Respondieron ellos a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Ahí está la palabra, no la voy a repetir. Cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Acuérdense que en la Biblia usted ve estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Cada vez que usted vea esa palabra, en el original, esa misma palabra se le aplicaba a Dios o al Dios del Antiguo Testamento. Y si no podemos comprender eso, entonces no podemos entender el misterio de la deidad. Porque si usted va a la Biblia, eso está en Timoteo, el misterio de la deidad dice que Dios fue manifestado en carne. No estaba diciendo Dios, Dios fue manifestado en carne. Y ese que fue manifestado en carne, sin lugar a duda, todo el que ha leído la Biblia sabe que precisamente es Jesús. Así que cada vez que veamos yo soy, se refiere igualmente al Dios del Antiguo Testamento. La palabra griega usada centenares de veces en el Nuevo Testamento para nombrar a Dios es Theos, correspondiente al nombre hebreo Elohim del Antiguo Testamento. O sea, cuando en griego se dice para Dios Theos, cuando se dice del antiguo texto Elohim, es la misma palabra que se usa para Dios. Acuérdense que los discípulos fueron judíos. Ellos conocían la palabra Elohim, pero cuando esto se aplicaba en el griego, que fue donde el idioma donde creció la iglesia y donde se escribió el Nuevo Testamento en los originales, la palabra en griego para Dios era Teo, pero era la misma que en el antiguo hebreo que existía en el Antiguo Testamento, que era Elohim. Y ustedes han oído esa palabra quizás en películas, en documentales. Elohim es el nombre con que uno de los nombres, no un solo nombre, uno de los nombres que los hebreos le dan a Dios, Elohim. Pero Theos es el nombre, en el Nuevo Testamento se le da también a Cristo. Jesús es llamado con ese nombre en numerosos casos para distinguirlo de los falsos dioses. Acuérdense que en la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, la iglesia, siempre estuvo rodeado de decenas, de centenares, de miles de deidades. Y por eso es que Dios quería identificarse Él como el yo soy. O sea, yo soy el que siempre ha existido. O sea, no había un nombre, aunque después se dio a conocer por varios nombres, pero no había un nombre como tenían los demás de Baal, unos Baal, otros Astoret, otros, Molot, los que fueran. Pero Él tenía un nombre que daba a conocer que Él era un Dios diferente, un Dios único. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ven algún documental, había una gran diferencia porque las demás naciones tenían una imagen de cada Dios. El pueblo de Israel nunca tuvo imagen de Dios, porque era espíritu. Y entonces cuando vino Cristo, Él fue la imagen visible del Dios invisible, porque ese fue el misterio de la piedad. Pero el mismo nombre que se le atribuía a Dios en el Antiguo Testamento fue el que se le atribuyó a Cristo en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo Dios dice, tu trono, oh Dios, ese es Teo, por el siglo de siglos. O sea, se le está diciendo a Cristo que tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Pero el Hijo, a Dios se le dice esto. O sea, lo que está tratando el escritor de decir, oye, este Cristo es el mismo Dios, pero manifestado acá. Dice que Dios se manifestó allí en hebreo a través de muchos, en los tiempos antiguos, a través de los profetas, pero en estos tiempos Dios se ha manifestado a través del Hijo.
Y vamos a ver que Cristo en una oportunidad, entre otras muchas que digo, yo y el Padre uno somos. Cuando estaba allí con Tomás, dice, el que a mí me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso va a tener que ver con la resurrección, en este tiempo que recordamos la resurrección, y quizá el pastor Nilo Domínguez toque algún tema de esto. Pero cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, él le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, eso es igualar, porque si usted va al Antiguo Testamento, el Padre para el pueblo hebreo era Jehová nuestro Padre. O sea, no hay duda que Jehová es el Padre. El Hijo es el Dios encarnado, y el Espíritu Santo, que también es Dios, es parte de la Trinidad. O sea, la Trinidad va unida también a la divinidad de Cristo, porque si Cristo no es Dios, no puede ser de la divinidad. Si el Espíritu Santo no es Dios, tampoco puede ser de la divinidad. Los tres forman uno, cada uno precisamente con una función. Pero los nombres dados a Dios se les dan a Cristo. Pedro llama a Cristo Dios, Teos, que es la misma frase que se usa en el Antiguo Testamento, Elohim. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le está llamando Dios a Cristo. Cristo hubiera dicho, cuando se le llamaba, cuando él estaba, esto fue en las epístolas, pero cuando él estaba en vida, muchas veces le dijeron, Señor mío y Dios mío. Hubiera dicho, no me digas a mí Dios mío, yo no soy Dios. Pero nunca lo negó. Ahora, hay una conjunción en griego, yo sé que esto a veces quizás luzca un poco, que se llama en griego kai, que es para unir dos nombres, o sea, no los puede separar, Dios y Salvador. Y entonces, esa conjunción en griego lo que hace es que hace inseparable el nombre de Dios y Salvador. Si usted va al Antiguo Testamento y lo vamos a ver, va a ver que Dios y Salvador no se puede separar, porque ¿quién es Dios? Nuestro Salvador. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador. Y precisamente Dios lo que ha tratado es de que el hombre entienda que le puede salvar. Ahora, esta palabra también es usada por Tito, cuando Pablo le escribe, o por Pablo cuando le escribe a Tito, la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ahí está hablando de Jesucristo. O sea, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Dios y Salvador es algo que van unidos refiriéndose a la deidad del Dios único y verdadero en que nosotros creemos, y que se refiere tanto a Jehová en el Antiguo Testamento como a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, Tomás, eso es lo que yo le decía ahorita, replicó, Señor mío y Dios mío, Teos. Teos es en griego y Elohim es en hebreo, es la misma palabra, para Dios. O sea, no se le podía decir a Cristo Dios si no era Dios. Él hubiera dicho, oye Tomás, es una blasfemia, yo no soy Dios, yo soy un profeta más. No, Cristo no era un profeta más, Cristo era Dios encarnado. Y por eso él aceptó estos títulos de la deidad, porque Cristo era Dios. En Hechos 2:36 dice, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 39 habla de Dios como el Señor nuestro Dios, y así Cristo, que es el Señor, en el 36 es también Dios. O sea, cuando a Cristo se le dice Señor y Dios, se le está igualando al Dios del Antiguo Testamento. Cuando se usa la palabra Dios en el Nuevo Testamento, que es Teos en griego, es lo mismo que decir Elohim en el Antiguo. O sea, no hay diferencia. Lo que pasa es que, tristemente, hay muchos que no entienden esto. Pero hermano, usted tiene que entender de la forma más sencilla que yo se lo pueda decir es, si Jesucristo no es Dios, nuestra fe ya no es una fe verdadera. O sea, nuestra fe se desvanece. ¿Por qué? Porque no puede un Mesías que no fuera Dios darnos vida eterna, ni obrar la redención, ni haber resucitado a los muertos, para de una vez y para siempre, y garantizar nuestra resurrección. Así que tenemos que tener bien claro esto, porque esto es una doctrina muy importante. Otro nombre para el Mesías era dado Emmanuel. En Isaías 7:14 se habla que al Mesías se le llamaría Emmanuel. Este título se le asigna a Jesús y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Y no hay duda ninguna que Emmanuel era el mismo Jesús que había nacido. Así que lo que decía el profeta Isaías acerca del Mesías se cumplió en Cristo. Pero es que el Mesías decía que su nombre sería llamado Emmanuel, pero es que Emmanuel tenía un significado, Dios con nosotros, y eso no es un Dios cualquiera, se refería al único Dios verdadero, Jehová, Yahvé, Elohim, como se llamaba en el Antiguo. Así que no hay lugar a duda de que estamos hablando de que Cristo y Dios son la misma persona. Él lo dijo y lo enseñó. En Juan 1:14 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Teos.
La misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para Dios, pero que es Elohim, en el Antiguo Testamento, perdón. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí no cabe la menor duda de que está hablando de Cristo. Ahora bien, ¿qué hacen algunos? Y tristemente esto lo hacen los testigos de Jehová. Ponen la conjunción uno, o sea, un artículo, que eso se traduce mal. Dice que y el Verbo era un Dios. El problema de esta traducción es que el texto griego no autoriza el uso del artículo indefinido un delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted dice un, es otro Dios que puede ser igual al tuyo. Si ustedes se han fijado en la Biblia, cuando se habla de Dios, se habla del único Dios verdadero. O sea, no es de que es un Dios más, porque tanto el imperio egipcio, como el imperio babilonio, como el imperio asirio, como el imperio medo-persa, como el imperio griego, como el imperio romano, tenían muchos dioses. Entonces, si usted ponía la palabra un, es que era un dios más entre tantos que había. Pero por eso no se usaba, no se podía poner ese artículo indefinido uno, porque si ponías un, entonces es que era uno más. En esta serie que han puesto, que la han mencionado muchas veces porque está bien hecha, cuando se referían a Dios, no, este no es un Dios diferente al de ustedes, este es el único Dios verdadero, porque un es otro más. Pero no se permite, en el original no permiten poner esto. Eso lo hacen. Si usted va a una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la versión Nuevo Mundo, va a ver que este versículo de Juan 1 dice, en vez de decir que el Verbo era Dios, el Verbo era un Dios. No, es que no hay muchos dioses, hay un único Dios verdadero. O Jesucristo es Dios o no es Dios, uno o dos. Pero no me puedes poner un, porque entonces estás poniendo a Dios como si fuera otro Dios más. No, Dios es el único Dios verdadero, no hay otro fuera de Dios. O sea, estoy hablando del Dios verdadero. Ahora, los términos alfa y omega dan una hermosa y tremenda descripción de Dios. Alfa y omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra, primero y último. Eso se le atribuye al Dios del Antiguo Testamento. Pero yo lo pregunto, lo que yo tengo que preguntar es si eso se le aplica al Dios verdadero, a Yahvé, a Jehová, a Elohim, y se le aplica a Cristo, entonces los dos tienen que ser iguales, no puede haber ningún tipo de confusión. Jesús y Dios son llamados el alfa y el omega, el primero y el último en la Escritura. Y esto significa que son eternos, no tuvieron principio, porque Cristo no comenzó a vivir cuando nació en Belén. Cristo ya existía desde la eternidad. Lo que fue que se encarnó. Pero ahí no comenzó la vida de Cristo. Cristo existía desde la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. Antes que el mundo fuese, ya Cristo era. Él lo dijo muchas veces. Antes que Abraham fuese, no era. O sea, que el primero y el último lo que dan es la idea de la eternidad. O sea, algo que no tuvo principio, que no tuvo un comienzo, que tiene vida en sí mismo. Vamos a ver, hay un pasaje más adelante que lo va a ver. Vamos a ver qué dice de Dios. En Isaías 41:4 dice, lo pueden comprobar después en su Biblia como tengan el estudio. Yo Jehová el primero y yo el mismo con los postreros. Y de Jesús en Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el último. Ahí están las palabras en griego, protos y echados, o echados. Ahora, lo mismo que se dice de Dios, yo soy el primero y yo soy el postrero, se dice de Cristo, yo soy el primero y yo soy el último. En Isaías 48:12, yo soy el primero, yo también el postrero. Ahora en Apocalipsis 2:8 dice de Cristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida. O sea, lo que yo quiero es, y estoy enfatizando esto, es que nos demos cuenta que lo mismo que se dice de Elohim en el Antiguo Testamento, y que esa misma palabra Elohim se traduce teos en el griego, en el Nuevo Testamento, se le atribuye a Cristo. Que los mismos atributos que se le dan al Dios del Antiguo Testamento son los que se le dan a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo único que pasa aquí es que el Dios del Antiguo Testamento obró lo que nosotros llamamos el ministerio de la piedad y Dios fue encarnado en Jesucristo. Fíjense que Jesucristo es Dios encarnado, o Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie ha visto jamás al Padre. A través de Cristo podemos conocer al Padre. Por eso Cristo le dijo a Tomás, a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Así que los mismos atributos, yo soy el primero y yo soy el postrero, a Elohim, allí en el Antiguo Testamento, a Jesús, yo también yo soy el primero y el postrero. Ahora, el título Señor es usado con frecuencia en los dos testamentos para referirse a Dios de Jesús. En el Antiguo Testamento las palabras para indicar Señor es Adonai. Y en el Nuevo Testamento es Curio. Ahora, en el Antiguo Testamento estamos hablando del hebreo, en el Nuevo Testamento estamos hablando de griego, pero es la misma
Señor. Señor, para los judíos, era Dios. Fíjense que hay algo que nosotros decimos a las personas: usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador y Señor. ¿Por qué hacemos ese ejemplo? Salvador es que Dios también en el Antiguo Testamento se declaraba como Salvador. Salvador es el que me redime de mis pecados, a través del cual yo puedo tener vida eterna. Pero cuando yo reconozco a Cristo no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor, le estoy diciendo: tú eres mi Dios al cual yo voy a servir. Porque si hay un Señor, tiene que haber un Dios. Esa es la idea. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento es el Señor, se traduce ahí en el Antiguo Testamento como Adonai, y en el Nuevo Testamento en griego como Curio, que se le atribuye también a Cristo. O sea, tanto Adonai como Curio eran usados para Dios por los judíos. O sea, los judíos lo entendían. Porque acuérdense que los discípulos eran judíos. Sabían el hebreo, pero aprendieron también el griego. Entonces lo que hicieron fue que hicieron traducciones de las palabras que usaban en hebreo al griego, que fue lo que se escribió el Nuevo Testamento. Hay varios ejemplos claros en que Jesús es llamado Señor en el sentido sagrado de la Escritura. Acuérdense que Señor es reconocer que hay un único Dios verdadero. Pablo escribe: nadie puede decir a Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Fíjense, nadie puede decir a Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque cuando usted le dice a Jesús Señor, le está diciendo: tú eres Dios. Entonces, ubíquese en la cultura judía, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de su escribió. Cuando usted decía en el conocimiento judío, cuando usted le decía Señor, en el sentido de a Dios, es que estaba reconociéndolo como Dios. Y ese mismo Señor se le decía, los discípulos se lo decían. En Hebreos 7, 59, 60, Esteban llama Señor a Jesús cuando vas a pedir y ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús, no solamente tú eres mi Salvador, sino que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Porque la palabra Señor va unida a la divinidad de Dios, a lo que es Dios. O sea, ese era el concepto, y eso es lo que está en los originales, y eso es lo que nosotros entendemos. No es como el concepto que nosotros tenemos a una persona que le decimos Señor porque es el jefe de la empresa, o Señor porque es el administrador, no sé. No, esta palabra en tanto en hebreo como en griego tiene que ver con la divinidad de Dios. Era como diciéndole, Él es el Señor, y vamos a ver que después se le llama a Cristo y a Dios Señor de señores y Rey de reyes. O sea, esa palabra Señor estaba diciendo: este es el único Dios verdadero al cual debo servir, y que no solamente tiene que ser mi Salvador, sino que tiene que ser mi Señor, al cual yo voy a servir. En 1 Corintios 1:2, Pablo escribe a los santos que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, se repite la palabra. Esto que usted ve repetido y que está en la Biblia es para que usted tenga una idea que la palabra Señor tiene que ver con el Dios verdadero, que se le atribuía al Señor Jehová, o a Yahvé, o a Elohim en el Antiguo Testamento. Esa palabra Señor va unida a la divinidad y se le daba a Cristo. Por lo tanto, no hay lugar a duda. Cada vez que yo vea la palabra Señor unida con Cristo, fíjense que nunca se dijo el Señor Pablo, o el Señor Apolos, o el Señor Pedro. Eran apóstoles. El Señor solamente se le llamaba a Cristo. Claro que en el tiempo bíblico quizás los césares y los faraones se hacían divinidades y quizás había que llamarle Señor, pero no era el término este. O sea, este era el Señor para el único Dios verdadero que lo diferenciaba de los demás, que había una palabra en hebreo y en griego especial. En 2 Corintios 2, 8 y 9, Pablo habla de su espina en la carne y dice: he rogado al Señor que lo quite de mí. Cuando usted lee esa palabra, he rogado al Señor, y había rogado a Dios. Pero aquí no estaba rogando a Cristo. Lea el pasaje. Lo que quiero que ustedes, yo sé que se están dando cuenta, pero quiero enfatizarlo es que cuando se decía Señor, estamos uniendo al Dios del Antiguo Testamento con el Cristo del Nuevo Testamento, porque es el mismo, lo único que estaba encarnado es el misterio de la piedad, Dios manifestado acá. En Hechos 8:24, Simón dice: rogad vosotros por mí al Señor. Y en el versículo 16 dice: Jesús es el Señor. O sea, cada vez que vemos esa palabra, hermano, Señor tiene que ver con Dios. Ahora, Pablo también dice: si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Eso está en 1 Corintios 2:8. Usted compruebe todo eso después en su Biblia. Ahora, ¿quién es el Señor de la gloria? ¿Quién dice el Salmo 24? Jehová es el Señor de la gloria. Entonces, el Señor de la gloria que es Cristo es también Jehová en el Antiguo Testamento.
Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de la Gloria es Jehová, Yahvé, Adonai o Elohim en el Antiguo Testamento. Así que se le dice a Cristo el Señor de la Gloria. Ahora fíjense, Dios, yo soy Dios y no hay más. Aquí está hablando, porque esta es la idea del estudio, lo va a tener completo, es que lo que se le atribuye a Dios lo tiene Cristo. O sea, no hay diferencia. Entonces es el mismo. O sea, cuando usted de una persona le puede aplicar lo mismo a la otra, es porque las dos personas son iguales. Dice el Antiguo Testamento, yo soy Dios y no hay más. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dirán de mí, ciertamente en Jehová está la victoria y la fortaleza. Esto está en Isaías, capítulo 45, los versículos 22 al 24. Esto fue escrito o fue revelado al profeta 750 años aproximadamente antes que Cristo viniera a la tierra, o sea, antes que Dios se encarnara. Yo soy Dios y no hay más. Sigue el pasaje, pero a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y dirán de mí, ciertamente en Jehová está la victoria y la fuerza. Ahora, ¿qué dice de Jesús? En Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús, que es Dios, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, o sea, es el Dios verdadero encarnado, para gloria de Dios Padre. Claro que es para gloria de Dios Padre, es que los dos son uno. Dice que se tiene que doblar toda rodilla delante del Dios verdadero, pero se tiene que doblar toda rodilla delante de Cristo. Entonces no hay diferencia, son iguales. Y vuelvo y repito lo de Felipe, el que me ha visto al Padre. O sea, si yo veo a Cristo, es como ver al Padre. O sea, es que son uno, o sea, no los puedo separar. Pero fíjense que esos pasajes vienen paralelos para que nosotros, gracias a Dios, los tenemos y los podamos explicar. Porque hay gente que, déjenme decirles, hay gente que llevan en la iglesia quizás 20, 30, 40 años y todavía no tienen claro de que si Jesucristo es Dios. Eso no puede ser. Porque si Jesucristo no es Dios, entonces Jesucristo no me puede dar vida eterna, porque el único que da vida eterna es Dios. Ningún ser humano puede dar vida eterna, ningún profeta podía dar vida eterna, ningún apóstol podía dar vida eterna, ningún patriarca podía dar vida eterna, tenía que ser Dios. Entonces, si Jesucristo me da vida eterna, yo tengo vida eterna, tiene que ser Dios. Así que esto es bueno conocer. Salvador, o sea, primero era de que era, ¿cómo se llama? Era el que se logrará toda rodilla, ahora Salvador. El Dios del Antiguo Testamento afirma inequívocamente que solo es el Salvador. Yo sí, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11, Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice Hechos 4:12? ¿Qué se dice de Jesucristo? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí hay un problema. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, uno de estos dos pasajes está mal. Porque dice que Jehová solamente es el único que puedo ser salvo. Y aquí me dice que en ningún otro hay salvación que no sea Jesucristo. Pero es que es el mismo, no hay contradicción, porque Cristo y Dios el Padre, o Yahvé, o Elohim, te quieren, es igual, es lo mismo. Ahora fíjense, Dios, yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ahora, ¿qué dice de Jesús en Mateo 1:21? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dios, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, Elohim, Yahvé, como usted quiere llamarle, y Jesús, es Dios es Salvador, y Jesús también es Salvador. ¿Jesús quiere decir salvación? No. Si no creo que Jesús es Dios, aquí hay un problema. Mi fe se va al piso, o sea, no puedo entonces tener eso como una premisa para mí, como una seguridad. Dice 1 Timoteo 4:10, Pablo escribió, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Juan 4:42, este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, el Dios viviente, no es el Salvador, que tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con Cristo. Es que son iguales. Lo único que Jesús es el Dios encarnado. Y allá está Elohim, que es en espíritu, Jehová, Yahvé, el Padre, Dios nuestro Padre, le decía allí, que se manifestaba en la zarza, que no tenía imagen. Entonces Dios se dio a conocer después en el misterio de la piedad por medio de la encarnación. Pero hermanos, estemos claros en esto, porque esto es una doctrina fundamental para nuestra fe y para que podamos predicar con autoridad y podamos llevar un mensaje de esperanza.